En un viaje por carretera, cuando tú vas viajando, sabes a dónde vas. Si no sabes, pues no importa qué dirección tomes, pero generalmente tienes un destino. Sin embargo, a veces hay invitaciones a desviarte. Hay un anuncio de un balneario con aguas termales muy cerca y muy barato. Quizá puedes pasar ahí un tiempo. Te invitan a desviarte hacia ese lugar. Pero si tú tienes firme y tienes un propósito a donde vas, pues no te vas a detener. El pueblo de Dios en el desierto tenía un destino, tenía una meta a donde iba. Y había por el camino muchas distracciones. Había un oasis con palmeras, con abundancia de agua. Es bueno quedarse por ahí. Había voces que le decían, vamos a regresar a Egipto. Ahí estábamos mejor. No teníamos que estar en el desierto, no teníamos por qué estar aquí. Pero los que tenían ese destino fijo en la mente no se desviaron. Los que se desviaron quedaron tendidos en el desierto. Si regresamos a nuestro viaje en carretera, ¿qué pasaría si hay, como vemos en las carreteras, señales, límite de velocidad, 100 kilómetros? Pero ignoramos eso y, bueno, tengo prisa, 150, 160, llegaré más rápido. Y si hay un letrero que dice vuelta a la izquierda, si no lo veo, puede pasar algo. ¿Y qué pasaría si esos letreros, esas señales están equivocadas? Se dice que hay vuelta a la izquierda y en realidad es a la derecha. Está mal. O si hay un letrero que dice camino cerrado más adelante, tome esta desviación. Y eso no es verdad. Y tomas la desviación, te atascas y caes en un pantano. Sería terrible. Pero son esas distracciones en el camino que como iglesia, como personas tenemos. Si no tenemos nuestra meta, no tenemos lúcido hacia donde vamos, nos vamos a desviar y podemos acabar muy mal. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a empezar con el estudio de esta carta, primera de Timoteo. Y en el capítulo 1 vamos a leer de los versículos 1 a 7. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús.
nuestro Señor. Como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla, ni lo que afirma. Vamos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú haces a través de ella, por esa instrucción que tienes para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Y te pedimos que hoy nos hables, que nos llenes de tu espíritu, todos a través de él, que nos reveles esta enseñanza que tienes para nosotros en este día, que ayudes a tu iglesia, que tú la edifiques, Padre, y que todo sea para tu honra y gloria. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos una nueva carta, la primera carta de Timoteo. El autor de esta carta, como vimos en la introducción, es el apóstol Pablo. Las dos cartas que escribió a Timoteo y la que escribió a Tito están agrupadas bajo el título de cartas pastorales, porque en ellas se encuentran más pautas con respecto al cuidado pastoral de las iglesias que en cualquier otra parte de la Biblia. Estas cartas tienen que ver con las iglesias locales. No que las otras cartas no tengan que ver con las iglesias locales, pero las otras epístolas tratan más de la iglesia universal. Por ejemplo, la epístola a los Efesios, en la que Pablo habla a la iglesia como un cuerpo de creyentes que está en Cristo hoy. Se trata a la iglesia como el cuerpo de Cristo, no la iglesia universal más que la iglesia local. Estas cartas no están dirigidas a una iglesia, sino a dos personas a las que encargó Pablo una tarea muy importante. Un padre espiritual preocupado les escribe a sus amadísimos hijos en la fe, a dos hombres vinculados a él de una manera especial, a quien él ha escogido como colaboradores y a los que él mismo preparó para llevar a cabo la obra del Señor. Los dos son jóvenes y Timoteo es más joven que Tito. Los dos recibieron un encargo muy importante y también muy difícil por parte de Pablo. Ellos realmente no son pastores de las iglesias que les encomiendan, son delegados apostólicos. Han estado trabajando junto a Pablo, conocen a las iglesias, a las personas de las iglesias, y al salir Pablo de los lugares donde los dejó, ellos deben terminar el trabajo de dejar bien organizadas las iglesias
para ir a reunirse con Pablo y recibir otro encargo. Tanto en Creta como en Éfeso, no se trata de una sola iglesia. Son varias iglesias que están en esta misma región y ellos tienen que ocuparse de todas ellas, de poner orden en todas ellas, de organizarlas. Por eso las cartas son muy instructivas sobre cómo se debe organizar una iglesia. Y la iglesia siempre debe estar organizándose, revisando cómo está y volviendo a los principios. Estas cartas no encajan en la cronología del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que nos hace concluir que fueron escritas en una fecha posterior, ya después de que se había terminado de escribir Hechos, después de que Pablo fuera liberado del encarcelamiento de 2 años en Roma, estuvo detenido en una cárcel. El libro de Hechos termina con Pablo viviendo en una casa alquilada en un término de 2 años, pero ahí con mucha libertad, recibiendo visitas y predicando el Evangelio sin impedimento. Después de eso, aparentemente quedó en completa libertad y debió hacer por lo menos otro viaje misionero, en el que estuvo en Creta y en Macedonia. Quizá fue un viaje a Creta y otro a Macedonia, o 3 viajes. No está escrito en la historia de la Biblia. Estando en este último lugar, en Macedonia, le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso. Después de eso, él, de alguna manera que tampoco se dice cómo, él fue arrestado y llevado otra vez preso a Roma. La primera carta a Timoteo y la carta a Tito son contemporáneas, escritas en el mismo tiempo, y las escribió ya después de ser liberado de ese primer encarcelamiento, y después de haber hecho estos viajes misioneros. Probablemente las escribió desde Macedonia y tal vez desde Filipos. En este viaje, después de ser liberado en Roma, Pablo regresó a Éfeso, y ya había estado ahí, y ahí descubrió que durante su ausencia, Éfeso se había convertido en un centro de falsa enseñanza. Se estaba cumpliendo la predicción que él había hecho años antes, ahí a las iglesias de Éfeso, cuando reunió a los ancianos de Hechos, reunió a los pastores y les dijo, en Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rival. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pues Pablo regresó a Éfeso y probablemente lidió ahí contra los líderes de la herejía personalmente, pero tuvo que salir para Macedonia por alguna razón desconocida. Entonces dejó a Timoteo a cargo de los asuntos de las iglesias de Éfeso, lo dejó como su representante personal.
A Tito ya lo había dejado antes en la isla de Creta. Sabía que la tarea que le cargaba a Timoteo era difícil, muy difícil, por lo que él esperaba que esta carta lo pudiera equipar y animar para hacer la tarea. Es posible que escribiera primero a Tito y luego a Timoteo. En la carta a Tito, bueno, las dos cartas tocan los mismos temas, pero Tito los toca y Timoteo profundiza y los desarrolla mucho más. Por eso es esa creencia, pero no es necesario que hubiera sido así y tampoco es importante. Ya la segunda carta a Timoteo la escribió ya en su segundo encarcelamiento y estaba en la cárcel, poco antes de su ejecución, antes de morir. Pues Timoteo era mucho más joven que Pablo. El libro de los Hechos menciona por primera vez a Timoteo. Su madre era una judía convertida al cristianismo y le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras desde su niñez. Pues Pablo conoció a Timoteo en uno de sus viajes misioneros, la ciudad de Listra, y quedó tan impresionado por él que quiso que lo acompañara. Y para poder hacerlo lo circuncidó a causa de que su padre era griego y todos lo sabían. Pablo sabía que Timoteo estaba tomando una gran responsabilidad para poder ordenar la iglesia, las iglesias en Éfeso. Entonces esta carta fue escrita para animar y guiar a un hombre que era de carácter tímido, quizá muy tímido, muy joven, sensible, pues probablemente delicado y sin experiencia. Pablo encargó específicamente a Timoteo, le dio algunas enseñanzas específicas acerca de su vida, algunas cuestiones totalmente personales sobre su salud, tomar un poco de vino incluso, un problema del estómago, y su calidad de ministro también, y cómo manejar problemas y situaciones dentro de las iglesias. Pablo le escribe para que no se dejara presionar. Enfrentaría a muchos que tratarían de imponerle su manera de pensar y de hacer las cosas. De hecho, había quienes ya se presentaban como maestros, entonces se venían a enseñar. Y le escribió: ninguno tenga en poco tu juventud. Estos eran hombres maduros, pero Timoteo no tenía que dejarse impresionar por eso. El propósito de la carta es darle instrucciones a Timoteo de cómo dirigir y llevar a cabo el ministerio de la iglesia. Ahí en 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice lo que él escribe y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces escribe para que sepa cómo debe conducirse, qué debe hacer en la iglesia. Pues estas cartas son muy necesarias para nosotros porque nos dan mucha luz
sobre cómo dirigir y administrar la iglesia. Y no importa si tú no estás en un puesto directivo, todos en la iglesia somos parte de la iglesia. La iglesia es una congregación que tiene las llaves del reino y tiene que administrar como cuerpo esas llaves. Pues tiene que ver con la dirección y con la administración de la iglesia. Todos. Pues tiene esta carta instrucciones sobre la oración, sobre el culto, sobre las cualidades y las capacidades que deben tener los pastores y también los diáconos. Un capítulo muy importante, una parte muy importante sobre el papel de la mujer y la obra de la iglesia, sobre cómo se deben tratar los ancianos, a los jóvenes y otras cuestiones prácticas sobre la vida de la iglesia. Todas las cartas, estas cartas resaltan la importancia de la sana doctrina, la importancia de creer lo que la palabra de Dios enseña y cómo enfrentar a los que corrompen esta doctrina. Las cartas exigen una vida consagrada. No basta con tener la doctrina correcta si en la práctica se vive de una manera correcta. Y la mayor importancia que tienen estas cartas para nosotros, es que son palabra de Dios. Por medio de ellas, Él nos habla. Ya empezando con la carta, tenemos primero el saludo, los versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, siguiendo la costumbre de la época, primero se menciona al remitente y después al destinatario de la carta. Pablo es apóstol por mandato de Dios y de Jesucristo. Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco le dijo a Pablo: instrumento escogido es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando le dijo a Ananías, pero él recibió la comisión directamente del Señor. Entonces, el mensaje de Pablo es el mensaje de Cristo. La autoridad de Pablo es la autoridad de Cristo, una autoridad que le ha sido delegada. Aquí en este saludo hace un contraste entre la obra de Dios como nuestro Salvador y el Señor Jesucristo como nuestra esperanza. El Hijo de Dios ganó la salvación para su pueblo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Pero la fuente de la salvación está en Dios, el Padre. El Salvador muestra el pasado y la esperanza muestra el futuro. Pablo en otros lugares usa el Salvador con referencia a Cristo, pero también con referencia a Dios, el Padre, quien es nuestro Salvador. Por ejemplo, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios, dice también Pablo, Dios es el que justifica. La fe
es un don de Dios. Pues Dios es nuestro Salvador. En medio de circunstancias que al hombre pudieran parecerle sin esperanza, Cristo Jesús se presenta como nuestra esperanza. Esto es el fundamento de nuestro sincero anhelo, nuestra confiada expectación y nuestra paciente espera de la manifestación de la salvación en toda su plenitud, cuando Jesucristo regrese. Él es quien hizo que esta esperanza fuera posible y actual, que ahora tengamos esa esperanza. Él es quien la revitaliza día a día. La fuente y objeto de esa esperanza es Él. Dice la epístola a los Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Pablo, apóstol, de Jesucristo y de Dios. Indudablemente que Timoteo sabía que Pablo era apóstol de Jesucristo, pero Pablo lo menciona para que cualquiera pudiera comprobar que Timoteo no estaba actuando por su propia cuenta, no era por su iniciativa. Él era enviado, delegado de Pablo, tenía un mandato apostólico que lo facultaba de la autoridad en las iglesias. Además de eso, Timoteo necesitaba saber que esta carta no era solamente el sustituto de una charla amistosa, porque un amigo le está escribiendo a un amigo. Sin embargo, esta carta va más allá del nivel humano. El escritor es un amigo, es verdad, pero también es apóstol de Jesucristo. Entonces lo que escribe es palabra de Dios. Escribe a un verdadero hijo en la fe. También este título se lo da a Tito en su carta, si recuerdan. Los dos habían conocido al Señor por medio de Pablo. A Pablo y a Timoteo los unió un afecto muy especial. Como dijimos, Dios lo conocía desde que era muy joven. Timoteo, quizá un poco mayor que un niño, y lo llevó con él, lo acompañó a varios lugares en sus viajes. Lo amaba como un verdadero hijo. Sin embargo, más que eso, Timoteo era un hijo por la forma en que Pablo lo había acogido y lo había capacitado. Pablo había sido un padre espiritual para Timoteo. Él llevaba en su corazón la batalla espiritual de este joven. En esos viajes, Pablo pasó innumerables horas con Timoteo, instruyéndolo, capacitándolo en su relación con Dios. La carta, entonces, debe ser de ánimo, pero también de instrucción, muy importante para él y para la iglesia. Tenemos el encargo que le hizo en los versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables,
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues Pablo y Timoteo habían estado juntos aquí en este viaje en Éfeso, y aquí le recuerda esta comisión. Cuando Pablo se fue a Macedonia, dice que le rogó que permaneciera ahí, considerando la situación de las iglesias. Había un ambiente muy problemático en Éfeso. Timoteo quizá hubiera preferido estar en otro lugar, o ir a otro lugar, y por eso Pablo le tuvo que pedir con insistencia, rogar que se quedara ahí. Pablo había dejado a los cristianos de Éfeso con un determinado conjunto de enseñanzas, las cuales él había recibido de Cristo. La doctrina es de vital importancia. Solo hay una doctrina verdadera y las demás son falsas. Así como solo hay una verdad, Cristo es la verdad, solo lo que Él enseñó y después recordó a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo es la verdad. En el Evangelio de Juan 14:26 vemos esta promesa de Cristo a sus apóstoles, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin embargo, en nuestro tiempo, la verdad se considera como algo relativo. Cada quien cree lo que quiere y cree lo que cree para él es la verdad. Y así resulta que cada quien tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, y otro tiene su verdad. Y esta es la doctrina que cada uno tiene. Y si es verdad o no, tiene muy poca importancia para la mayoría de la gente. El espíritu de la era moderna también ha influenciado fuertemente a los cristianos. Vivimos en una época en que la pregunta que hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad?, hoy es contestada así: lo que tú quieras, lo que signifique para ti. Pero la verdad es importante para Dios. Si tú crees una mentira, si tú crees un evangelio falso, te condenas. Creer una mentira no te salva. Así que la doctrina verdadera debería ser muy importante para cada uno de nosotros. En Éfeso había quienes estaban dañando a la iglesia. Estaban trayendo doctrinas diferentes a las que Pablo les enseñó. Timoteo debe impedirla, debe mandar a estos hombres que no enseñaran esas doctrinas. Su ministerio en Éfeso, más que nada, era enseñar la verdad. La única manera de edificar la iglesia y hacerla crecer es por medio de predicar las enseñanzas de Cristo, de predicar la palabra de Dios fielmente. La iglesia primitiva fácilmente hubiera sido presa de los falsos maestros que estaban circulando por la región
si sus enseñanzas equivocadas eran recibidas por las personas de la iglesia. Entonces Timoteo debía dedicar tiempo a la iglesia para instruirlos en la verdad. Lo que debía hacer era predicar, y luego predicar, y luego predicar. Había algunos hombres dentro de la iglesia que estaban enseñando novedades, diferentes doctrinas. Y siempre hay a quienes les gusta lo nuevo, lo diferente, lo novedoso, como aquellos hombres de Atenas a los que les predicó Pablo. En ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando alguien llega con mucha habilidad, con mucha simpatía y argumenta que ha descubierto una verdad en las Escrituras que nadie en toda la historia de la Iglesia había visto, pues lo más probable es que esté equivocado, por decir lo menos. Generalmente lo que ellos consideran nuevo es una herejía antigua vestida con un traje nuevo. La teología va avanzando y se necesita mucha gracia para mantener el debido equilibrio entre la necesidad de estar alerta ante todo nuevo descubrimiento que sirva para el progreso del conocimiento y el anhelo de preservar todo lo que hay de bueno en lo antiguo. Los seguidores del error en Éfeso no eran como los creyentes de Berea, no escudriñaban cuidadosamente la Escritura y no reflexionaban con cautela, lo que es muy peligroso. Un creyente, todo creyente, tiene la responsabilidad de contrastar las enseñanzas que recibe con la Escritura para ver si las cosas son así. Estos hombres no solamente deben dejar de enseñar el error, también deben dejar de pensar erróneamente, porque hacer razonamientos falsos lleva al error. La interpretación equivocada de un solo pasaje puede dar lugar a toda una doctrina equivocada. En esa época, los judíos sacaban conexiones muy elaboradas acerca de las genealogías y sobre ellas fabricaban historias que más bien eran fábulas. Y las consideraban verdaderas. Llegaron a creer que eran de suma importancia y entonces discutían sobre estas cosas. En la actualidad, muchos discuten sobre fantasías milenialistas, sobre los ángeles entre nosotros, sobre nuevas revelaciones, sobre el fin del mundo, sobre quién es el anticristo, sobre detalles que vieron en la pantalla sobre la vida de un personaje bíblico, una película sobre Noé o muchas cosas, pero la palabra de Dios no fue dada para que quienes se consideraban maestros, o quienes que se consideran maestros, se luzcan ante su público con nuevos conocimientos o con sus conocimientos, con muchos mitos y genealogías que más bien causan disputas en lugar de edificación. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? En los versículos 5 a 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia
y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. A Timoteo se le encargó que mandara a algunos que ya lo estaban haciendo, que no enseñaran lo que era diferente al sano evangelio y que no perdieran el tiempo en cosas que eran una distracción, lo que implicaba que él debía hacer lo contrario, debía dar testimonio del evangelio puro y verdadero y practicar una fe viva en el Señor Jesucristo, una fe que obra por medio del amor. La enseñanza de una persona debe juzgarse por los frutos que produce. El propósito del mandamiento es el amor. Debe producir amor. Enseñar errores fomenta disputas. Enseñar sana doctrina produce amor. El cumplimiento de la ley es el amor, que dice el libro de Romanos. Y esa es la esencia del Evangelio. Es también la esencia de la ley de Dios. Jesucristo resume la ley en amar a Dios y amar al prójimo, amar a Dios con toda la mente, todo el corazón, todo el alma, con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo. Y hay muchos pasajes que resaltan el amor. Por ejemplo, Gálatas 5:6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este amor del que habla el versículo podría describirse como deleitarse en Dios, una entrega de gratitud por lo que es Él, un anhelo profundo por el bienestar de sus redimidos. Este amor es definido por el apóstol Pablo del capítulo 13 de Primera de Corintios, todo ese capítulo que trata sobre el amor. No todo lo que se llama amor es realmente amor. Por eso Pablo especifica que está hablando de un amor que nace de un corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, es decir, sin hipocresía. Cuando un pecador es llevado a Cristo, se le cambia el corazón. Y por así decirlo, lo primero que se regenera es el corazón. Recibe el corazón nuevo. Entonces empieza a pensar y a actuar de forma diferente. El resultado es que la conciencia comienza a molestarlo de tal modo que queda bajo convicción de pecado. Entonces se siente feliz de abrazar al Redentor que lo salvó por medio de una fe viva y consciente. Y no le queda otra respuesta que amarlo profundamente. Eso da origen al amor. Cuando el Dios de amor, cuando Dios es amor, dice la palabra, ese Dios de amor implanta una vida nueva en el corazón del hombre. Este corazón
llega de una forma natural a ser un corazón amante, un corazón que ama, una conciencia limpia de culpa y hecha obediente a la ley de Dios, comenzará a probar solamente los pensamientos, palabras y acciones, presentes, pasados o futuros, que estén en armonía con el propósito único que resume la ley, el amor. Una fe genuina que abraza a Cristo y todos sus beneficios dará como resultado el amor genuino hacia el Salvador y para con todos los que son objeto del amor de Cristo, todo su pueblo, todos los que son suyos. El corazón es el asiento de los sentimientos, y la fe es, perdón, el corazón es el asiento de los sentimientos y la fe, y es donde se originan las acciones y las palabras. Donde dice el Evangelio que de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, todo eso, porque es lo que hay. De este corazón nuevo sale lo que es nuevo, ese amor. Es el centro del ser humano, es el ser íntimo del hombre. El propósito del mandamiento es el amor que brota de un corazón puro. El corazón es puro cuando experimenta la obra purificadora del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, empieza a brotar el amor ferviente. Dice en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. La conciencia es el ser moral del hombre en el acto de juzgar su propio estado, sus emociones, sus pensamientos, también sus palabras y acciones, ya sean pasadas, presentes o futuras. La conciencia aprueba o desaprueba, aprueba o condena. Dice Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque la ley es, el resultado es el amor, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, mostrando amor en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Una buena conciencia de la que habla el apóstol es la que se rige por la revelación de Dios por medio de su palabra. Acepta sus juicios y obedece sus mandatos. Produce tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por otro lado, la buena conciencia es la fe. Porque una buena conciencia no solamente aborrece el mal, sino que adopta lo que es correcto. No es algo que es solamente externo, no es una fe fingida, es un verdadero conocimiento de Dios y de sus promesas reveladas en el Evangelio, y en una sincera confianza de que todos mis pecados me han sido perdonados por amor de Cristo. Esa fe produce amor.
Pero cuando el propósito de la enseñanza, de la predicación y de toda la obra del ministerio cristiano se pierde de vista, algunos se desvían, no llegan a su verdadero destino, a la meta final, que es el amor. Son como tiradores que llevan el blanco. Son como viajeros que nunca llegan a su destino porque han tomado una dirección equivocada. No se han preocupado de mirar la señalización que hay en el camino. Terminan en un pantano del que no pueden salir. Palabras vanas, razonamientos inútiles y discusiones que no conducen a ningún lugar. La razón por la que van las palabras vanas es porque quieren brillar, porque quieren sobresalir, quieren ser diferentes, quieren ser novedosos, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos. Pablo dice que quieren ser doctores de la ley. Querer ser doctores de la ley o tener conocimientos no es malo en sí mismo, pero el problema es que ellos mismos no entienden lo que dicen, repiten quizá de memoria lo que han oído decir a otros, porque son cosas que en realidad no tienen sentido, no son útiles, son solo palabrería. La tentación en Éfeso y la tentación para nosotros es desviarnos del amor de Dios. Podemos distraernos de las grandes verdades del Evangelio, poniendo las cosas en muchísimas cosas, en el trabajo, diversiones, y muchas cosas que el mundo ofrece. Hay muchas distracciones que nos pueden sacar del camino. Si en nuestra vida no podemos ver el amor a Dios y el amor al prójimo, a nuestro prójimo, significa que nos hemos desviado. Dios es amor. Si recordamos, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, pero empieza con el amor. Lo primero que notamos es ese amor, el amor por Dios. Ese amor por Dios y no por nuestro prójimo. Si el amor en nuestra vida es fingido o no existe, no hemos sido edificados por la fe. Dejemos de distraernos y busquemos a Cristo con un corazón limpio.